La sala del tribunal vibró de anticipación mientras Ezekiel Albright avanzaba pavoneándose las pesadas puertas de madera. Su traje de diseñador brillaba bajo las duras luces, y un par de gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos. La voz de la mejor amiga resonó y todos se levantaron. La honorable jueza Amara Blackwell, pero Ezekiel se quedó quieto. Mirando casualmente, los jadeos de su teléfono resonaron a través del jueza de público. Amara Blackwell, conocida por su imponente presencia, se estropea en ella, túnica negra que fluye como una capa, que ella detuvo su mirada aguda y se fijó. Incendio en la casa de Malik. Apartamento. Sin pensar, Ezekiel se apresuró a entrar en la unidad llena de humo. Encontró a Malik atrapado bajo una viga caída y reuniendo fuerzas que no sabía que tenía. Había liberado al niño y lo había llevado a seguridad por primera vez. Los residentes del proyecto habitacional vio a Ezekiel en un diferentes, aplausos ligeros y vítores. Seguido, cuando los paramédicos llegaron para tratar Malik esa noche, Ezekiel se sentó con la familia de Malik, compartiendo historias y disculpándose por el dolor que había causado. Pero la historia no terminó ahí, mientras muchos, en las redes sociales, como el director ejecutivo de una llamativa empresa de tecnología con la que hizo una fortuna, prometiendo a la gente lo que desesperadamente quería que su último venture fuera una aplicación de vivienda. Llamado Sueño Haven, había prometido viviendas asequibles para familias necesitadas, pero Dream Haven no fue un sueño. Fue una pesadilla que miles de familias vertieron los ahorros de toda su vida en la aplicación, creyendo que les aseguraría un lugar para vivir. En cambio, las promesas de las aplicaciones fueron familias vacías. Se quedaron sin hogar, algunos obligados a dormir en sus coches. Falta de remordimiento enfureció al público y estallaron protestas frente a su mansión, exigiendo justicia de Ezekiel. El juicio se había convertido en la comidilla de la ciudad, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por su flagrante arance. Había contratado a una abogada de alto perfil, Lydia Marsh, para defenderlo, aunque incluso ella parecía exasperado por su comportamiento. Mientras tanto, el fiscal Rory Vance fue decidido a derribar a Ezekiel, impulsado por su propia ira, al ver las vidas destruidas por la estafa. Cuando comenzó el juicio, el juez Blackwell rápidamente se convirtió en el centro de falta de remordimiento, enfureció al público y estallaron protestas frente a su mansión exigiendo justicia de Ezekiel. El juicio se había convertido en la comidilla de la ciudad, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por su flagrante arance. Había contratado a una abogada de alto perfil, Lydia Marsh, para defenderlo, aunque incluso ella parecía exasperado por su comportamiento. Mientras tanto, el fiscal Rory Vance fue decidido a derribar a Ezekiel, impulsado por su propia ira al ver las vidas destruidas por la estafa. Cuando comenzó el juicio, el juez Blackwell rápidamente se convirtió en el centro de atención, punto conocido por sus tonterías, enfoque por el que era ampliamente respetada su justicia. Pero Ezekiel no la vio. De esa manera, para él, ella era solo otra obstáculo para arrasar la sala del tribunal. No era solo un campo de batalla legal, sino que era una etapa donde la riqueza, la arrogancia y la justicia chocó, y mientras Ezekiel sonrió confiado en que podría comprar su camino, el juez Blackwell mantuvo la calma. Sabía que en su sala del tribunal nadie, no incluso un multimillonario, estaba por encima de la ley. Como el juicio continuó, el de Ezekiel Albright, la arrogancia convirtió la sala del tribunal en un espectáculo. Se reclinó en su silla, desplazándose por su teléfono como testigos, testificó cuando una víctima llorosa explicó cómo perdió su casa y fue obligada a vivir en su coche. Con ella, los niños. Ezekiel dejaron escapar un fuerte bostezos. Exagerados resonaron en la habitación, y la víctima se desplomó a la una tunto. Ezekiel interrumpió a un testigo clave a mitad de la frase. Ahórrenos la historia de Saab.
Se burló del mazo de la jueza Amara Blackwell. Golpeó el banco con un fuerte crujido. Ahórrenos la historia de Saab. Al firmeza lo harás, respeta este tribunal o te retendré en desprecio. Ezequiel sonrió, pero dijo nada a lo que no se limitara su desamor. Los testigos que Ezequiel susurraba con frecuencia comenta a menudo a su abogada, Lydia Marsh, lo suficientemente alto como para que el jurado escuche, que ella sin reservas, murmuró refiriéndose a el juez Blackwell, probablemente acaba de recibir la trabajo debido a las cuotas de diversidad. La sala del tribunal estaba llena de indignación, pero el juez Blackwell mantuvo la compostura. Su mirada aguda se fijó en él. El tipping llegó el momento en que Ezequiel no apareció. Una mañana, en el tribunal, su abogado se paró, explicando torpemente que su cliente había otras obligaciones. Juzgan a Blackwell. La voz era tranquila, pero helada. Esto no lo es. Opcional, Miss Marsh, informar al señor Albright que si no vuelve a aparecer, lo hará cara severa consecuencias. Cuando Ezequiel finalmente regresó al día siguiente y llegó tarde, sosteniendo una taza de café y murmurando, acabemos con esto, con la tensión en la habitación era palpable como la del juez Blackwell. Advertencia suspendida en el aire como una tormenta, a punto de romperse después de semanas de testimonios. El jurado volvió En la sala del tribunal, las 4 personas la pararon. Voz firme pero firme, mientras leía el veredicto culpable por todos los cargos. Se hizo el silencio sobre la habitación. La expresión engreída de Ezequiel vaciló por primera vez. Se inclinó hacia Lydia susurrando furiosamente, pero el daño ya estaba hecho. Juez Blackwell agradeció al jurado y programó sentencia para la semana siguiente. Cuando llegó el día de la sentencia, la sala del tribunal estaba cámaras abarrotadas. Afuera capturaron el frenesí con manifestantes con carteles exigiendo justicia para las víctimas del interior. Ezequiel se sentó. Con los brazos cruzados, pareciendo aburridos, todos se levantan por el honorable. Juez Amara Blackwell, el cebo, anunció que todos se pusieron de pie, excepto Ezequiel se recostó dando golpecitos con los dedos en el mesa. El silencio era ensordecedor. Como todos los ojos se volvieron hacia el juez Blackwell. Entró en su comportamiento tranquilo sin cambios. Tomó asiento y miró directamente a Ezequiel Sr. Albright. Ella comenzó su comportamiento a lo largo de este ensayo ha sido nada menos que vergonzoso. Tienes mostrado, no hay remordimiento por tus acciones, no respeto por este tribunal y ningún respeto por las vidas que has destruido. Ezequiel se encogió de hombros murmurando en voz baja. Juzgue la hoz de Blackwell, pero más firme esto. El tribunal no tolerará tal desacato. Por la presente te condeno a un castigo que refleja la gravedad de sus crímenes y tu total falta de responsabilidad. La tensión en la habitación fue eléctrico, ya que la frase era sobre para ser revelado. La arrogancia de Ezequiel fue finalmente a punto de encontrar su pareja, y por la primera vez pareció darse cuenta de que su riqueza y actitud no salvarían él esta vez. Juez Amara Blackwell. La mirada se mantuvo firme mientras ella anunciaba el castigo de Ezequiel Albright. La sala del tribunal estaba en silencio, cada oído pendiente de sus palabras. Señor Albright, ella comenzó sus crímenes, han devastado miles de vidas, has mostrado no remordimiento y trató a este tribunal con desacato. Por lo tanto, su sentencia refleja la gravedad de tus acciones y las lecciones que claramente necesitas aprender. Ezequiel se reclinó en su silla, todavía sonriendo, pero su confianza flaqueó cuando el juez Blackwell continuó con todos. Los activos serán liquidados para pagar él. Las familias que defraudaste ya no lo harás. Vivir como multimillonario, sino como uno de los muy gente a la que explotaste. Estallaron jadeos. En la habitación, Ezequiel se enderezó, su sonrisa reemplazada por incredulidad. Estar obligado a vivir en una comunidad, proyecto de viviendas con familias afectadas. Por su estafa, el juez Blackwell declaró durante los próximos 10 años, trabajarás directamente con las personas a las que te lastimaste.
les ayudará a reconstruir su vida bajo la supervisión del tribunal. Además, se disculpará públicamente a cada víctima reconociendo su... Ezequiel se puso de pie de un salto. «No puedes hacer esto, soy un hombre de negocios, no un trabajador de caridad», le gritó juez Blackwell. Mantuvo la calma en su expresión, inquebrantable. «Esto no es una negociación, señor Albright. Aprenderás el valor de empatía o te enfrentarás más consecuencias de las secuelas de la muerte de Ezequiel». La sentencia fue inmediata y profunda. Sus mansiones, autos de lujo y privados se subastaron aviones para pagar la deuda, víctimas del otrora arrogante multimillonario. Se quedó con nada más que un solo maleta y la ropa en la espalda. Ezequiel fue trasladado a una vivienda deteriorada, proyecto donde la familia aún se recupera de su estafa. Vivió en hacinamiento apartamentos. La primera noche que tuvo problemas dormir en un colchón fino y pelado fondo de pantalla que lo rodea por primera vez, ves que sintió el peso de las dificultades. Había hecho que el tribunal nombrara a los supervisores, juraron a su Ezequiel. Participó en servicio comunitario. Diariamente trabajaba en comedores sociales, arreglados, rotos muebles y ayudó a los niños con sus tareas. Inicialmente, se cumplió su presencia con ira y hostilidad. Residentes expresaron abiertamente su desdén, algunos negarse a hablar con él en absoluto. Como parte de la frase, un equipo documental siguió su viaje, retransmitiendo su caer en desgracia para el mundo una vez admirado por su riqueza. Ezequiel se convirtió en un cuento con moraleja. La gente caminaba mientras él limpió grafitis de las paredes, separó en la comida líneas y se disculpó entre lágrimas las familias que defraudó a lo largo del tiempo. Ezequiel empezó a cambiar, trabajando junto a la gente que había oído, abrir sus ojos al daño que había hecho. Vio la resiliencia de las familias reconstruir sus vidas y comenzaron a comprender el verdadero costo de sus acciones. Aún así, el camino no fue fácil. Él enfrentó recordatorios diarios de su antigua arrogancia y el dolor que causó cada disculpa. Lo obligó a enfrentar su pasado y reconocer que sus decisiones tuvieron consecuencias duraderas. Al final, la historia de Ezequiel se convirtió en un poderoso ejemplo de justicia servido y la posibilidad de redención. Cuando alguien se ve obligado a enfrentarse verdaderamente al daño que le han causado a Ezequiel Albright. La transformación fue lenta y reticente. En primero, el una vez orgulloso multimillonario luchó por adaptarse a su nueva realidad. Obligado a compartir un apartamento estrecho con pintura descascarada y un grifo que gotea, pasaba sus días haciendo trabajos duros y frente a las miradas de las familias que tenía traicionado. Con el tiempo comenzó su arrogancia. Para descifrar a Ezequiel, no podía ignorar el luchaz de quienes lo rodean, especialmente los niños. Se dio cuenta de un niño llamado Malik, no mayor de 10 años, a menudo sentado en los escalones de la vivienda, proyecto con un balón de fútbol desgastado de Malik. La familia había estado entre los defraudados, perdiendo todo lo que habían ahorrado para un en casa. Un día fatídico, Ezequiel escuchó. Los gritos resuenan por el edificio. Se había producido un incendio en la casa de Malik. Apartamento. Sin pensar, Ezequiel se apresuró a entrar en la unidad llena de humo. Encontró a Malik atrapado bajo una viga caída y reuniendo fuerzas que no sabía que tenía. Había liberado al niño y lo había llevado a seguridad. Por primera vez, los residentes del proyecto habitacional vio a Ezequiel en un diferentes aplausos ligeros y vítores. Seguido, cuando los paramédicos llegaron para tratar Malik esa noche, Ezequiel se sentó con la familia de Malik, compartiendo historias y disculpándose por el dolor que había causado. Pero la historia no terminó ahí, mientras muchos comenzaron a ver un cambio en Ezequiel. No todos estaban convencidos de una víctima. Ángela Ramírez había perdido su casa y su salud
por el estrés de Ezequiel estafa. Ella se mantuvo escéptica sobre sus motivos. Cuando se conoció la noticia de la heroicidad de Ezequiel, difundido, y el tipo del documental, enmarcado él como un hombre que busca la redención, Ángela tomó medidas y presentó una demanda civil, acusando a Ezequiel de utilizar su público disculpas y acciones recientes como parte de un truco de relaciones públicas para rehabilitar su imagen. Puede actuar como si hubiera cambiado, argumentó Ángela, pero esto no borra los años de sufrimiento que causó el caso judicial. Reavivó el debate sobre si el remordimiento de Ezequiel era genuino o calculó su comportamiento pasado, incluyendo burlarse de las víctimas y mostrar desprecio por el tribunal. Fue mencionado repetidamente. Ezequiel eligió representarse a sí mismo durante un momento emotivo diciendo que «Yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo intentarlo. Hacer las cosas bien, seguir adelante». Juez Amara Blackwell presidió la Asamblea Civil. Traje también su juicio era firme todavía. El verdadero remordimiento se mide por las acciones, no palabras, que dijo mientras el señor Albright. Kenny ha mostrado progreso. El sufrimiento de la víctima es lejos de superar estas órdenes judiciales. Reparaciones adicionales para garantizar la justicia se sirve. A Ezequiel se le encomendó la tarea de continuando su servicio comunitario, indefinidamente, y aportando un parte importante de su futuro ganancias a un fondo fiduciario para las víctimas. La historia termina con Ezequiel caminando a través del proyecto de vivienda, que lleva comestibles para un vecino anciano. La postura ya no es arrogante, y la mirada es humilde mientras algunos lo saludan con sonrisas cautelosas. Los demás todavía miran hacia otro lado mientras pasa. Una pared con grafiti deletreando Justi, como se sirvió a Ezequiel, detiene su reflejo en el agrietado. El cristal de una ventana cercana muestra a un hombre que ha cambiado, pero las sombras de su pasado aún persisten.